Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Sheinbaum pide a banqueros elevar a 45% el financiamiento a pymes. Proponen nueva ley para cambiar la forma en la que México invierte en infraestructura. Y Alexis Vega se perfila para el Mundial 2026 y es la portada de Sports Illustrated México. Es viernes 20 de marzo, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy están conmigo Lidia Arista y Luz Helena Marcos, reporteras de Expansión, desde Cancún, cubriendo la convención bancaria. ¿Qué tal el clima en Cancún, queridas? Hola, muy buenos días. Huimos de la lluvia de la ciudad y nos quisimos venir por acá, ya sabes, al color turquesa. Bueno, no les digo más porque nos van a envidiar. Así es, ya les estoy envidiando, de hecho. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de que comencemos con la información más importante del día, les quiero recomendar el episodio de esta semana de Política y otros datos, porque hablan sobre el impacto del Plan B de la presidenta Sheinbaum, que como ya les contamos ayer, va por recortar gastos a los congresos locales y los municipios, pero también la van a poner en la boleta electoral de las elecciones intermedias de 2027 para defenderse de la revocación de mandato. Les dejamos la liga de la descripción de este daily para que lo escuchen cuando acaben de informarse. Y pues vámonos directo a los temas importantes del día. A ver, muy interesante porque la presidenta Claudia Sheinbaum de alguna manera les leyó la carta otra vez a los banqueros, les volvió a poner la vara alta. Ya de por sí en ediciones pasadas hablamos de que tenían que hacer un esfuerzo más, pues ahora lo tendrán que hacer con un extra. Cuéntenme cómo estuvo la bancaria. Así es, Alberto. Fíjate que este optimismo que tenían los empresarios en las últimas semanas, porque estaban alcanzando la meta que se había propuesto para dar financiamiento a las pymes y que era de 30%, ¿qué crees? Pues que se eleva a 45%. Es casi el cierre del discurso de la presidenta Sheinbaum cuando dice, nos vamos a ir con esta noticia, con esta buena noticia, lo que causó, por supuesto, algunas risas un poco nerviosas por el nuevo compromiso que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues mira, fue un escenario donde la presidenta viene a su segunda convención bancaria como presidenta de la República. Es el encuentro anual que ella tiene con el sector de los empresarios. La recibieron, ya sabes, con un fuerte aplauso. Fue un momento también, por supuesto, para destacar los avances en los compromisos que se hicieron en el último año, digamos que una especie de evaluación, y pues se viene después este nuevo compromiso. La presidenta es clara y les dice, han dado mucho, pero todavía falta más. Sí, sobre todo, Lidia, porque cuando vemos a México en términos de otorgamiento de crédito y lo comparamos con países que podríamos decir similares como Colombia, como Perú, Brasil, Chile, países latinoamericanos, pues resulta que el otorgamiento de crédito en México es mucho menor que estos países que enlisté. Y bueno, pues ahí está el esfuerzo, ¿no? O más bien el margen para mejorar, para ampliar el crédito, por todo, digamos, los beneficios que genera como palanca de desarrollo, como palanca de crecimiento. En fin, creo que en ese sentido les leyó bien la carta la presidenta. Y a ver, Lidia, me parece también muy interesante optimismo de la presidenta en medio de esta incertidumbre global, sobre todo por el conflicto en Medio Oriente. Así arranca su discurso. Ella hace un reconocimiento, lo tuvo que hacer, sobre todo porque tenemos un escenario internacional complejo, pero ella dice, no tenemos que ser optimistas, y más cuando uno es presidenta de la República, tiene que compartir o contagiar el optimismo con los mexicanos. Y ella decía, hay varias razones, ¿no? Por supuesto, utilizó sus otros datos y fue enumerando un poco, pues, cuáles eran los motivos por los cuales hay que estar optimistas. Entre ellos, por supuesto, habló de la reducción de la pobreza, también habló de un peso fuerte, el control de la inflación, dijo, y mira, luego se refiere también al tema de seguridad pública en el país, y ella dice,
Algunos especialistas y algunos think tanks han dudado de las cifras del gobierno federal cuando se habla de que se ha reducido en 44% el porcentaje de homicidios dolosos. Entonces, ella se refiere a esto y dice, hay quienes dicen que son cifras de la fiscalía, sin embargo, casi yo tengo pues otro índice, y comentaba que hace algunas semanas habló con el dueño de FEMSA, quien le dijo que en 2025 fue el año con menos robos con violencia en los Oxxos. Es decir, ya estamos hablando aquí casi de un índice de violencia en los Oxxos, y para ella es una referencia. Entonces son parte de los otros datos que ella realiza. Y también comentó, porque aquí en Cancún recibió al presidente de Alemania, y ella decía que hay mucho interés por invertir en México. Entonces, pese a este escenario complejo, hay que ser optimistas. Pues sí, no nos queda de otro, hay que ser optimistas. Y bueno, me parece muy interesante lo del índice Oxxo. Hay que considerar que, pues sí, hay tantos Oxxos que, pues sí, puede ser un referente de pues cómo está la violencia o no en México. Oye, Luz, y a ver, cuéntanos sobre la participación de la gobernadora del Banco de México, y sobre todo pues en aras de pues cumplir con este compromiso de mejorar el financiamiento. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Banco de México? ¿Qué novedades tenemos en la participación de la gobernadora Victoria Rodríguez? Beto, yo creo que una de las primeras o de las más actualizaciones es que tenemos un nuevo director de comunicación de Banco de México. Entonces, y quiero decirlo, en los mensajes de la gobernadora se hizo presente. Hay un cambio en la narrativa. Mientras la gobernadora Victoria Rodríguez estaba dando su discurso en la inauguración de la convención bancaria, al mismo tiempo, simultáneamente, se estaba promulgando o Banco de México daba a conocer una nueva consulta para hacer más eficientes los medios de pago. ¿Qué se busca? Combinar un poco CODI y Bimo, estos medios de pago digitales, que CODI es un código QR con el que pues se supone que uno podría pagar más rápido. Bimo es este medio de pago o de transferencia en la que si yo te comparto o tú me tienes guardada en tu agenda, yo te puedo decir nada más, busca en tu cuenta bancaria mi número de celular y me transfieres el dinero. Es de verdad facilísimo, ya no te tengo que dar los 18 números de mi clave o de mi cuenta. Y bueno, ¿qué se está buscando? Que sean los pagos mucho más eficientes. Sabemos que hace unos meses estaba en una consulta pública una propuesta para reducir sobre todo las cuotas de intercambio que se hacen, para los pagos con tarjetas de crédito y débito. Hay que recordar que las tarjetas de crédito tienen una cuota de intercambio mucho más alta, es decir, cuando nosotros vamos a un establecimiento, y aquí ojo, y quiero preguntarle a todos nuestros podescuchas, ¿les ha pasado que si ustedes van a una tienda, les dicen que si les preguntan cómo vas a pagar con crédito o débito, por ahí hay una tienda que si pagas con tarjeta de crédito te cobra un poquito más, unos pesitos más, y esto es justamente por la cuota de intercambio. Tú pagas con crédito, es más caro que pagar con una tarjeta de débito. Y entonces, Banco de México y la CNBV habían establecido como una regulación para que esto no ocurriera, para que se redujeran estas cuotas. Y bueno, el gremio había un poquito levantado la ceja porque se habían dicho que había ahí una participación irregular, porque pues hay muchos participantes, están las fintechs, están los emisores de tarjetas, están los bancos. Entonces decían, ok, podríamos reducir esta cuota de intercambio, pero un poco lo que pasó con las Afores, o sea, no queremos que esta reducción sea de golpe, como ha sido, queremos algo gradual, y de hecho, en las propuestas que ahora se firmaron, se establece que las gasolineras, y esto hay que decirlo y es muy importante, sobre todo si han escuchado Expansión Daily en las últimas semanas, se están logrando acuerdos con esta industria, y lo que se está pactando es, por un momento, que esto también hay que decirlo, va a ser breve, no se van a cobrar cuotas de intercambio mientras la gente pague con este método de pago CODI o Bimo, pues digamos que no va a haber esta cuota de intercambio, entonces va a haber como medios de pago más baratos, los gasolineros van a decir, pues sí me está gustando que la gente pague, porque van a ver como esto reflejado en sus cuentas de banco al final del día, ¿no? Y esto sabemos que cuando a los gasolineros o a las tiendas les suben estas cuotas, pues al final el que paga los platos rotos es uno como consumidor, porque recibimos servicios mucho más caros. En fin, creo que son buenas noticias. A ver, yo estoy
pro y a favor de que tenemos una economía cada vez más digitalizada. El efectivo sigue siendo el rey en México, pero me parece que se camina en el rumbo adecuado, en el rumbo correcto, si empezamos a digitalizar la economía. Y creo que uno de los grandes referentes para esto, o uno de los grandes puntos de inflexión que puede ser esta digitalización de la economía, pues puede ser el mismo mundial, que nos obligue a este tipo de medios de pago. Muy, muy interesante, y también me parece muy bueno el compromiso de aumentar el crédito a las pymes, sobre todo porque pues esto debe destrabar inversiones, impulsará eventualmente el crecimiento, y esto pues refleja una banca más activa en el desarrollo del país. Así es que me parecen buenas noticias por lo pronto lo que ha salido de la convención bancaria. Y si me quieres dejar destacar algo que sí se notó en esta convención bancaria, recordarás que cada año nosotros decíamos, pues sí, las cuotas de género siguen siendo mucho más los banqueros que están al frente. Y algo que pasó este año fue muy curioso, porque si bien es cierto que solamente hay una directora general en la banca de los más de 50 bancos, incluyendo ya los que están solicitando licencias o bancos digitales, hay que decirlo, en el podium esta ocasión solamente había 2 hombres y 3 mujeres. Pero hay que decir, esto fue como un reacomodo. Digamos que de autoridades solamente estaba el secretario de Hacienda y el presidente de la Asociación de Bancos de México. Por el lado de las mujeres estaba la gobernadora de Banco de México, estaba la directora general de la Asociación de Bancos y la gobernadora de la entidad donde se celebró la convención bancaria. Entonces, digamos que de alguna manera cumplieron con la cuota, porque no estuvieron ahí presentes los vicepresidentes de la asociación. Se vio diferente, incluso se dijo, ¿no? Y la presidenta, obviamente Claudia Sheinbaum, también estaba ahí. Y entonces se dijo, miren, aquí hay más mujeres que hombres. De alguna manera, pues se cumplió con esto que demandábamos mucho, ¿no? Que siempre se veían las sillas con muchísimos varones y 1 o 2 mujeres. Muy bien, bueno, pues avances que nos deja esta convención bancaria. En fin, vamos a cambiar de tema porque también el gobierno quiere cambiar la forma en la que se invierte en infraestructura. Lidia, pues la presidenta Sheinbaum también, antes de irse a la convención bancaria, propone esta nueva ley, pues sobre todo para detonar la inversión en infraestructura. Y ¿sabes qué me parece muy interesante? Que ya estamos hablando de largo plazo, por ahí ahorita vamos a detallar, pero qué bueno que ya no seamos tan cortoplacistas o que los plazos de proyectos sean sexenales. Estamos en tiempos de reformas, ¿no? Porque no solamente la presidenta hace unos días envió su iniciativa de reforma electoral, ahora pues busca modificar cómo se da la infraestructura en nuestro país. Hay que recordar, Beto, podescuchas, que en México primero se cuenta con el dinero y después se empieza a construir la obra. Ahora lo que se busca pues es una modificación importante, y además aquí es pues fundamental resaltar que hay una colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada. Digamos que hace ratito platicábamos un poco sobre el escenario económico internacional, que es difícil, pues ahora sí o sí se tienen que hacer las cosas, digamos, de la mano o de manera conjunta entre el sector privado, el público, para que se pueda avanzar. Y la presidenta, como bien lo decías, antes de venirse para acá a Cancún, pues mandó su iniciativa que lo que busca es priorizar la construcción y abrir a las empresas la participación en obras, que es un poquito de lo que estábamos comentando, esta manera conjunta de construir. Esta iniciativa pues se entregó a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y busca crear desde cero la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar, y modifica algunas, digamos, leyes federales como la del presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y mira, el corazón de de esta modificación es que va por esquemas de participación mixta. Actualmente, como se construyen las obras, se hablaba de asociaciones público-privadas. Este era un modelo que criticaba el entonces presidente López Obrador. Ahora, pues no, se está hablando de otros modelos, como lo decíamos, de participación mixta, y pues va a ser un cambio importante en caso de que se apruebe en el Poder Legislativo. Así es, Lidia. O sea, tiene varias virtudes esta propuesta que ya iremos viendo cómo la reciben en el Congreso, pero
Hay contratos de hasta 40 años, por eso les decía, me parece bien que ya dejemos esta visión sexenal, o sea que todo tiene que ser en un sexenio. A ver, los grandes proyectos requieren tiempo y hablar de proyectos de inversión de hasta 40 años, pues por supuesto que tiene toda la lógica. Los mejores países o los países más desarrollados siempre están viendo con horizontes de muy muy largo plazo. Tendremos, digamos, dentro de las bondades de esta iniciativa el asunto de la flexibilidad presupuestaria, todo esto que comentabas de la participación mixta me parece también extraordinario, que se abra, que no caiga solamente en un ente la responsabilidad de los proyectos y que bueno, pues esté más abierto a la iniciativa privada, pues me parece extraordinario. En fin, Lidia, creo que ya estaremos viendo cómo avanza en el Congreso esta discusión, pero me parece que si logra detonar este proyecto, inversión y empleos con estos esquemas mixtos, puede ser un punto de inflexión y pues como siempre la clave va a estar en ejecutar y que esto se convierta en resultados. Pero bueno, así como hablamos de estas apuestas por el largo plazo, hay riesgos globales que también pueden moverlo todo en el corto plazo y vaya que si estamos sufriendo con el tema del petróleo. Hay 6 potencias petroleras que están en zonas de guerra y ponen en riesgo, nada más para que vean el peso de estas 6 potencias petroleras, ponen en riesgo 35% del suministro mundial. Así es, la producción mundial de petróleo crudo ronda los 105 millones de barriles diarios, de los cuales cerca de 2/3 partes se encuentran en 10 países, Beto. Hay que decirlo, de este grupo 6, que son Arabia, Rusia, Irán, Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, están enfrentando conflictos armados después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Esto el pasado 28 de febrero. Y esto implica que cerca del 35% de la producción global está en zonas de riesgo. Así es. El hecho de que tenga tanto peso, digamos, estos países en zonas de conflicto y que sean tan productoras del petróleo, pues ha hecho que se mueva de una manera importante el precio del crudo. Y ya lo hemos visto, o sea, a lo largo de estos días ha estado rozando los $120 por barril. Bueno, incluso la mezcla mexicana, que es el petróleo que nosotros exportamos desde México, ha estado en los 94 dólares por barril, una situación complicada porque se los hemos dicho aquí también en Expansión Daily. A nadie le conviene un precio del petróleo elevado porque esto pues tiene implicaciones en toda la cadena. Si el precio del petróleo está alto, se nos encarece todo y seguramente hoy en algún momento del día estaremos sabiendo qué va a hacer Hacienda también pues para proteger el bolsillo de los consumidores, sobre todo con los estímulos que otorga a las gasolinas. Es altamente probable que hoy nos enteren que habrá estímulos para la gasolina magna, para la premium y un adicional para el diésel. Todo esto pues para proteger el bolsillo. En fin, ya es viernes. Mejor vamos a darle paso a nuestro momento deportivo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Presentado por Sports Illustrated. Querido Tlatuani Carrera, editor en jefe de Sports Illustrated, espero que andes de lujo. Oye, ¿por qué no nos presumes alguno de los artículos que la revista tiene en la edición de marzo de este año? De verdad, unas joyas. A ver, platícanos, Tlatuani. Pues sí estamos de lujo, mi querido Beto, la verdad. Y con el ánimo, sí, de mostrar un poquito. Teníamos, mira, de portada, hoy sí le dimos al fútbol, tenemos a Alexis Vega. Y todo comienza en esta historia. Nos acordamos en la final de diciembre, cuando Toluca va a ser bicampeón. Alexis, ¿te acuerdas tú que venía lesionado, que venía de complicaciones físicas y que de repente en una larguísima tanda de penales, Alexis empieza y Alexis toma el último penal, porque te acuerdas que tiró todo el equipo, empezaron los porteros, estuvo muy emocionante y Alexis anota ese último penal. Y de las cosas que no se sabían es que él se había infiltrado. Ya sabes que los atletas cuando están lesionados te ponen una inyección pues para mitigar el dolor y que puedas jugar. Eso quiere decir que te vas a lastimar más porque estás nada más evitando sentir el dolor. No quiere decir que estés resolviendo una lesión. Bueno, Alexis le pone este drama, termina metiendo el gol y así es como comienza esta historia de Mario Palafox, pero camina después
en un tema muy emocional, porque se abre el corazón a Alexis Vega y narra todas las complicaciones de niño, de joven. Tú sabes que de repente vemos a estos atletas profesionales ya muy bien vestidos, ya con peinados espectaculares, pero nos olvidamos de que es la última parte o la parte más reciente de la película, ¿no? Pero que antes de eso han pasado dramas, han pasado situaciones complicadas. Así es que, sin contar mucho más de lo que va la historia, lo que sí te voy a prometer, Beto, es que emocionalmente te va a gustar, te va a comprometer y que hay que tener esta revista. Totalmente. Fíjate, yo ni sabía que pasó por los Pumas. Hoy Sí. qué tanta falta le haría a el equipo de mis amores. En fin, Tlatuani. Oye, y otro tema muy, muy interesante, muy curioso, porque una de las posiciones en la selección mexicana que siempre creo estábamos tranquilos, confiados de que estaba resuelto, hoy es uno de los grandes problemas que va a tener Javier Aguirre, y es pues la posición de portero. ¿Qué pasa ahí, Tlatuani? Mira, a ver, Beto, tú lo dices muy bien. Siempre lo teníamos resuelto. Teníamos un nombre en la cabeza todos y sabíamos, bueno, por supuesto, en nuestra generación que Jorge Campos era el que iba a ser el portero titular del Mundial. Sabías después que Osvaldo Sánchez iba a hacerlo. ¿Te acuerdas la época del Conejo Pérez con Guillermo Ochoa? Bueno, por ahí hubo cierto debate, pero conocías bien a las figuras. Y en este ciclo mundialista, justo lo que ha pasado y de lo que trata este reportaje es cómo ha sido difícil, cómo ha sido complicado encontrar a la figura de la selección nacional. Porque, a ver, ahí van los nombres, ¿no? Estaba Raúl el Tala Rangel, que es el portero de las Chivas, que parece que va a ser el titular. Y de verdad es que yo le he dicho a mucha gente, oye, pues es que el portero va a ser el Tala Rangel, y me dicen, perdón, ¿y quién es? ¿Dónde juega? Y eso no quiere decir que no sea un buen portero. La verdad es que es muy bueno, pero no es esta figura que alguien tiene en la cabeza. ¿Te acuerdas que estuvo por ahí mucho tiempo Luis Ángel Malagón en la discusión también? Tampoco de altísimos reflectores, pero el portero del América. Y cuando le ves para abajo, pues dices, de repente puede jugar Guillermo Ochoa su 6º mundial. Entonces, yo diría que la portería no ha tenido nombre, ¿no? Esta portería, a pesar de que vaya a ser el Tala Rangel y todo, no es una figura que te represente. No sé si tú lo ves así también. No, sí, totalmente. Digo, al final creo que ya durante el evento, durante el Mundial, pues quien haya portado el uniforme de portero, la neta es que sí nos ha dejado tranquilos, ¿no? Hemos tenido buenos porteros y yo espero que al final, pues en lo que se decida y el que termine siendo el que guarde, el que pues evite los goles del rival, pues nos dé toda la seguridad y la confianza, porque pues digamos, la selección todos queremos que le vaya muy bien. Entonces, pues sí, a diferencia de otros años, creo que ahora va a estar un poquito más complicado saber quién es, pero confiamos en que en el proceso pues se elija al mejor. Oye, Tlatuani, y mira, nos decías muy interesante del tema de Alexis Vega, que a veces nada más conocemos una parte de la película, y sobre todo pues cuando están en la cúspide es cuando más tenemos como el momento, la fotografía del deportista. Pero hay algunos grandes atletas, y voy a hablar de quizás el más grande en lo que es la natación, que es una de las cosas que a ti más te gusta, de los deportes que más te gusta. Fíjate, 22 medallas olímpicas, el más laureado en Juegos Olímpicos, 18 de ellos de oro. Estoy hablando de Michael Phelps, un gran atleta. Sin embargo, tenemos un artículo muy interesante, también muy emocional, y nos platica de su batalla contra la ansiedad y la depresión. A veces capítulos que no sabemos, por los que también atraviesan los grandes atletas. Sí, a ver, es el máximo atleta olímpico de la historia. ¿Te acuerdas tú en cuántas ediciones de Juegos Olímpicos escuchábamos Michael Phelps? Y lo ves en las luminarias, lo ves en el podio, lo ves colgándose una medalla, lo ves festejando. Y lo que no te imaginas es que la carga emocional que está llevando un atleta que tiene que sacrificar todo, ¿no? Porque él lo que habla es de estos temas psicológicos que tuvo y que cargó, sí, desde que era deportista, pero sobre todo cuando se retira y dice, ¿y quién soy, no? ¿Y cuántas cosas sacrifiqué? Y sí fui el más grande, pero ¿a costa de qué? Y entra en esta crisis existencial Michael Phelps, en la que
Es muy interesante este reportaje porque es toda una batalla donde él incluso habla de depresiones que lo hicieron pensar en cosas tremendas, ¿no? A veces en el suicidio. Entonces él ha tenido esta lucha desde hace muchos años para evitar suicidio, para evitar e intentar ayudar contra estas depresiones, y justamente Sports Illustrated le dio el premio Mohamed Ali, ya no solamente por ser un gran atleta, sino por ser un luchador social. En ese sentido, él ha tomado esta causa y creo que cuando una figura de ese tamaño la toma, es muy interesante primero escucharlo y después su amplificación será mucho mayor. Tlatuani, ¿qué historias? Digo, además tú tuviste el placer apenas hace un par de meses de conocerlo en persona. Sí. Uno de tus deportistas favoritos. Y cómo no, si es de estas figuras que la verdad se convirtieron en leyenda del deporte olímpico. En fin, Tlatuani, ojalá que terminando de escuchar el Daily, nuestros podescuchas vayan corriendo a comprar la revista. Les prometemos que no se van a arrepentir. Y Tlatuani, pues muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, Beto, te mando un abrazote y sí, lean la revista, vale la pena. Córranle por la revista. Y Lidia, Luz, ya me despido de ustedes porque la convención bancaria hoy sigue, es la clausura y esperamos a ver qué dice el invitado especial que tienen para esta edición, que es el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Éxito con la cobertura, muchas gracias. Y que regresen con bien. Y pues ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple. Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.